Hermanos, San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 52, nos da un detalle muy importante de la vida de Jesús. Vamos a oírlo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos a acabar la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí lo que nos encontramos es un detalle de la vida de Jesús, que cuando cumple 12 años, conforme mandaba la ley, los varones mayores de 12 años se consideraban o eran sometidos a la ley porque se consideraban hijos de la ley. Y entonces tenían que viajar cada año a Jerusalén a las fiestas de la Pascua. Y Jesús va con sus padres y llegan y están allá y en el templo y todas las cosas que como se acostumbraba. Pero los padres regresan al otro día. Nada más que no se dan cuenta que Jesús, el niño, no venía ni con la mamá ni con el papá. La razón era que en ese tiempo estos viajes se hacían en caravanas, donde los niños y las mujeres iban adelante y los varones iban atrás cuidando al grupo. Y entonces me imagino, y piensan los estudiosos, que lo que pasa es que tanto José pensó que Jesús estaba con María y María pensó que Jesús ya estaba con José porque era un varón grande. Pero caminaron todo un día y se dan cuenta de que por más que lo buscaban entre la compañía, Jesús no aparecía. Entonces lo que deciden ellos es regresar todo un día de camino a Jerusalén para buscar al niño. Y lo buscan por toda la ciudad hasta que en el templo lo encuentran sentadito ante los doctores de la ley, dialogando con ellos. La razón es que en ese tiempo así se acostumbraba. Cuando escuchaba uno a un maestro, se sentaba uno enfrente y empezaba uno a preguntarle y a oír las respuestas que el maestro daba. Pero en este caso, los sabios, los doctores de la ley, se asombraban del conocimiento tan profundo que tenía Jesús de las Escrituras. Y entonces ahí estaban, voy a usar esta expresión, con la boca abierta ante tanta inteligencia de ese muchacho. Y en eso están, en ese diálogo, cuando José y María lo encuentran. Y su mamá, como toda mamá, le llama la atención. Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Te andamos buscando 3 días y no te encontrábamos. Pero Jesús da una respuesta como Él sabe darlas. Y les dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Con esta respuesta Él está diciendo públicamente que Él vino a este mundo a cumplir la misión que el Padre le mandó. Y entonces termina el diálogo y empiezan o regresan a Nazaret. Pero María no se le olvidaba todas las cosas que había oído. No las comprendía quizá profundamente. De hecho, no las comprendía. José tampoco, pero lo aceptaban. Y en San Lucas nos dice que el niño regresa obedientemente con sus padres a Nazaret, donde va a crecer física e intelectualmente, pero con la gracia de Dios. El Espíritu Santo
posando sobre él. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Que los planes de Dios muchas veces no los entendemos. Y estoy seguro que en este caso ni José y María entendieron que esa situación, esa pérdida del muchacho Jesús, obedecía a los planes de Dios. Pero Jesús sí lo sabía, por eso le dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea que a mí el Padre me mandó a hacer esto, a explicar la venida del reino de los cielos a los humanos. Mis hermanos, pensemos nosotros cuando a veces tenemos una situación similar, que se nos pierde un ser amado. A nosotros se nos perdió una hija una vez ahí en México y la buscó mi esposa porque yo no me había enterado hasta que la encontraron, y la niña estaba en el mismo lugar donde la habían dejado porque ella había oído de su mamá que le había dicho muchas veces: cuando te pierdas, no te muevas del lugar, quédate donde estás, porque ahí te vamos a ir a buscar. Y así encontraron a nuestra hija. Con ese pensamiento, mis hermanos, esas experiencias, reciban la bendición, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.